Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Mini Espías 4. Bienvenidos a la OSS. 8 años después del estreno de la tercera parte, se lanzó lo que sería esta cuarta entrega, enfocada en otros personajes, pero igualmente siendo dirigida, escrita, producida y casi que hasta protagonizada por Robert Rodríguez. Pues como saben, a este cineasta le encanta estar muy presente en sus producciones, al ser estas de bajo presupuesto si las comparamos con las grandes pelis de Hollywood. Y es que esta cuarta entrega costó tan solo 27 millones, logrando obtener alrededor de 85 millones, siendo algo rentable, aunque aún así fue la que menos logró recaudar de la franquicia, sin mencionar las terribles críticas que tuvo, pero de eso hablaremos más adelante. Parte de la idea de esta cinta surgió gracias a un incidente en el set de Machete, también dirigida por Robert. Mientras Jessica Alba trabajaba allí y estaba a punto de grabar una de sus escenas, su pequeña bebé de 1 año en ese entonces ensució sus pañales, por lo que Jessica tuvo que cambiárselos mientras trataba de no mancharse la ropa. Rodríguez vio esto y pensó, ¿qué tal una mamá espía? Una que tuviera que ir a sus misiones cargando a su bebé. Antes, una obsesión que tenían muchas franquicias era que la tercera parte fuera en 3D. Esto claro lo vimos en su entrega anterior, y en esta cuarta película Rodríguez deseó ir más lejos y quiso que fuera en 4D, refiriéndose a la cuarta dimensión como el olor. Por lo que en algunos cines con la compra del boleto te daban también una tarjeta con diferentes números, cada uno con un aroma distinto. Y la idea es que estos números irían apareciendo en pantalla en escenas específicas, de tal manera que los espectadores pudieran oler la tarjeta y que fuera una experiencia más inmersiva. Claro que no creo que alguien haya querido estar tan sumergido en escenas como estas. Normalmente para las escenas de acción que involucran algún peligro para los actores, se contratan a dobles de riesgo, y tal fue el caso aquí con Jessica Alba para la escena en la que se lanza del edificio. De hecho, si pausamos justo cuando cae en el auto, se nota claramente que no es ella. Sin duda no fue como el perro. Hice mis acrobacias, sí las hice. Y hablando de el nombre que se le dio en la cinta fue Argonauta, y hay algo detrás de esto, y es que nos recuerda al mito de Jason y los Argonautas, que tiene también una cinta clásica, a la cual justamente se homenajeó en Mini Espías 2. Cuando los niños están desayunando vemos el cereal de Great White Bites. Si recuerdan, este es un cereal ficticio que suele aparecer en las películas de Robert Rodríguez. A Jessica Alba la conocemos más que todo por haber interpretado a Susan Storm en Los Cuatro Fantásticos, a Joel McHale por la serie Community, a Rowan Blanchard por El Mundo de Riley, y en cuanto a Mason Cook, antes de esto llegó a tener apariciones menores en programas como Grey's Anatomy, Criminal Minds y Victorious, y en el 2016 obtuvo un papel principal en la serie Speechless. Cuando los niños descubren que Marisa es una espía, Rebecca dice lo siguiente: She's not cool enough. Algo parecido a eso dijo también Carmen cuando el tío Félix les reveló la identidad de sus padres. My parents can't be spies. They're not cool enough. Para interpretar a la pequeña bebé de Marisa se utilizaron gemelas. Es por eso que al final podemos ver acreditadas a 2 niñas. Y es que como saben, en cine y televisión cuando se necesita un personaje bebé se suele buscar a gemelos, para que así si uno de ellos se pone a llorar o no colabora durante la filmación, pues sencillamente lo cambian por el otro. Aunque también hubo algunas ocasiones en las que incluso sustituyeron a la bebé con una muñeca e intentaron disimularlo poniéndole lentes, pero obviamente igual se nota por lo quieta que está. Alexa Penavega y Daryl Zavara regresaron para sus personajes de Carmen y Juni Cortés, y se suponía que Antonio Banderas también iba a regresar, pero su participación fue eliminada por alguna razón. No obstante, sí se contó con el cameo de Danny Trejo, el cual, por si no saben, es primo segundo del director. En Mini Espías 2 hubo una parte en la que Carmen dice una grosería, pero de una forma escondida. You're so full of shit, talking mushrooms. Y en esta secuela Carmen la vuelve a decir, esta vez cuando se encuentra acorralada. Oh shit, talkie mushrooms. Afortunadamente en el doblaje lo adaptaron de una manera para que no se perdiera el chiste. Ay, ¿qué camino tomo? Ya que la vez anterior sí se había perdido. Eres presuntuoso y un mentiroso.
Cuando están en la OSS vemos a Cecil jugando un videojuego donde enfrenta a un robot gigante en una ciudad, recordándonos por supuesto al clímax de Mini Espías 3, donde toda la familia se unió para derrotar a Toymaker. Y por supuesto vemos una gran cantidad de guiños a las pelis pasadas. Si se fijan, uno de los relojes de Danger Diamo tiene un diseño muy característico. Este mismo modelo lo utilizó el padre de Missy en la cinta de Superheroicos, solo que con algunas modificaciones. Al dispositivo Armagedón también lo mencionan como el experimento Wells, esto en honor a H.G. Wells, el autor del libro La máquina del tiempo, siendo esto muy apropiado debido a la función de dicho artefacto. Y ahora llegamos a las críticas, y es que si ya de por sí a la tercera le había ido mal, imagínense a esta. Fue criticada más que todo por su humor extremadamente ridículo, un guión poco desarrollado, sus actuaciones, escenas de acción mediocres y en general por el poco compromiso en entregar un film decente. De cualquier manera, como todas las pelis infantiles de Rodríguez, intenta transmitir su mensaje familiar. En este caso es valorar los momentos con tus seres queridos, porque nunca sabrás cuánto tiempo tendrás. Aprovecha el tiempo, porque solo tendrás tiempo después para lamentarlo. No voy a esperar a tener más tiempo para pasarlo juntos. Desde ahora, nos daremos el tiempo. Lo último que se había sabido de Mini Espías es que Netflix llegó a lanzar en el 2018 una serie animada enfocada en Carmen y Juni. Y ahora en enero del 2021 se anunció que se está buscando relanzar esta franquicia, esta vez contando con una familia multicultural, y con Robert volviendo para dirigir. Y es que tal parece que al igual que el villano de esta cinta, Rodríguez quiere tener más tiempo con esta franquicia. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Aldo Mora Aguilar, José Pérez, David Camargo y el tío Vector. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.